en vuestros sitios y que han tomado diferentes trayectorias profesionales que os pueden servir sin duda para vuestro futuro laboral y profesional. En este caso tenemos un amplio elenco de deportistas y, bueno, ligados también al arte y a la cultura, como es el caso de Alejandro, que os van a dar referencias, como os digo, para posibles futuros profesionales. Sin duda, lo primero que tenemos que hacer es darle las gracias a todos los que están aquí presentes, puesto que están cediendo su valioso tiempo. Sé que muchos de ellos tienen agendas súper ocupadas y es un orgullo que estén aquí con nosotros. Así que, sin más dilación, paso la palabra a Germán, que es el presidente o el jefe de prensa del, que sabéis, la Avenida, el club de baloncesto femenino referente en España, Europa y seguro parte del mundo, que es el que va a moderar la mesa. A partir de ahí, ellos os irán contando sus experiencias personales y profesionales, como os digo, para que vosotros podáis tener buenas referencias para vuestro futuro. Así que, sin más dilación, Germán, cuando quieras. Muchas gracias, Jaime. Bueno, presidente no llego, pero dame tiempo. Como bien ha dicho Jaime, estamos en una mesa, como veis, muy completita y todos nosotros hemos estado en esas sillas. Sé que ha sido un día bonito para todos, igual largo, igual algunos ya estáis con el chip intentando desconectar y pensando en la merienda, pero si a través de las experiencias de todos nosotros os podemos, pues, de alguna manera dejar ese pozo para que penséis en el futuro que de aquí, de un pueblo, que todos somos de pueblos más grandes o más pequeños, todos hemos estado estudiando y sentados en esas mismas sillas. Si podemos dejaros ese pozo para que, oye, pues igual esa vía que han tomado algunos de ellos me puede servir a mí, pues damos por más que buena la charla. Como veis, la mesa completita está llena de gente y además llena de perfiles diferentes muy profesionales, todos ellos relacionados con el deporte. De una manera buena, gente que lo practica, gente que lo ha practicado, gente que lo enseña, gente que vive del deporte, gente para la que sin el deporte su vida profesional sería muy complicada, y luego estamos los que no valíamos para el deporte y nos lo hemos decidido contar, que tampoco está nada mal. Voy a empezar a permitir el resto por... voy a denominarla así, la estrella del Álvaro de arriba, por la calidad que tiene tener un deportista que yo creo que seguro que muchos lo conocéis porque es de aquí, pero para los que no lo conozcan estamos al lado de una persona que es campeón de España, campeón de Europa, que es medallista, no, deportista olímpico, es decir, ha llegado a las más altas cotas del deporte que se puede llegar desde esta localidad, desde esos mismos sitios, ha llegado a lo más alto, eso sí, y seguro que no sin mucho esfuerzo. Álvaro, muy buenas, y lo primero, cuéntales a todos estos chicos cómo de ahí, de esas sillas, pues has pasado a ser, ¿qué no decir?, una referencia del atletismo a nivel europeo, a nivel mundial. Bueno, buenos días, tardes a todos. Pues bueno, yo encantado de estar aquí después de tantos años. Bueno, la verdad es que yo empecé en el mundo del deporte sobre los 10 años, además justo en este patio del instituto. A partir de ahí para mí era un juego, no pensaba realmente en que al final iba a vivir de esto, que iba a ser parte del 100% de mi vida. Y bueno, la verdad es que veros aquí a todos con una misma edad que yo tenía en ese momento, la verdad es que me hace muy feliz y bueno, poder transmitiros algo que yo en su día no tuve y daros la oportunidad de que vosotros podáis ver de que en un futuro podéis estar en esa misma situación, pues la verdad me pone muy contento. Y bueno, lo que digo, empecé sobre los 10 años, estuve aquí 5 años, luego ya marché para Salamanca y sobre los 18 pues ya me hice atleta profesional. En mi caso, digamos que me centré en sacar el 100% del rendimiento aquí en España, pero bueno, un poco también para que os hagáis una idea de las opciones que puede haber en esa misma situación. Muchos compañeros míos a día de hoy, la otra opción que tomaron fue, una vez acabado el instituto y bachillerato, es marchar para Estados Unidos, porque bueno, es cierto que muchas universidades pues, buscan a gente que practique deporte para llevarlos allí con becas completas y bueno, cubrirles eso. Es cierto que ser atleta profesional, no os voy a mentir, es complicado, vivir de esto es complicado, pero siempre existe esa posibilidad y al final, bueno,
siempre se recuerdan las palabras, pero con el trabajo duro y con la perseverancia, pues bueno, al final acaban saliendo las cosas, y aunque algún día no os acabéis dedicando a lo que es el deporte en sí, hay muchas otras ramas, y yo creo que todo lo que aporta el deporte y todo lo que os va a aportar, bueno, lo podéis ramificar al resto de cosas de vuestra vida en el futuro. Y bueno, en principio tampoco quiero alargarme mucho más, y nada, luego pues imagino que habrá ronda de preguntas, y cualquier pregunta que tengáis, pues bienvenida es. Figura del atletismo, vamos a figura del toreo, que muchos dirán, ¿el toreo es deporte? Pues igual no es deporte, es más cultura y arte, pero sin deporte, Alejandro Marcos, un torero está fastidiado, por no decirlo peor, porque ponerse delante de un toro, además de valentía, requiere una muy buena forma física. Alejandro Marcos, seguro que también muchos de vosotros lo conocéis. Ojalá, estoy seguro que en unos años será de verdad figura, ya lo es, del toreo, matador de toros de aquí de la tierra, le viene de sangre también, ¿cómo no va a ser? Figura del toreo, si es de la Fuente de San Esteban, si ha estado cerca del maestro Juan José, así era más fácil, pero sin dejar de lado el deporte, porque el deporte, ya digo, tiene que ser fundamental para un torero, Alejandro. Sí, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, que la verdad que siempre pues, me alegra mucho ver pues, a mis antiguos profesores y bueno, a mis primos, a amigos y alumnos de aquí. La verdad que siempre he paseado este centro con orgullo y me alegra mucho venir cada año. Y bueno, pues sí, al final, oye, yo no me considero deportista, creo que no lo soy, pero sí que el deporte es mi día a día, es lo que hago para luego poder hacer el toreo con la responsabilidad y con la entrega que merece. Al final, aunque yo lo que sueño es ser figura del toreo, el deporte es mi rutina. Cada día pues hago carrera continua, hago crossfit, hago entrenamientos funcionales, hago mucho toreo de salón, que aunque no es un deporte, pero es una actividad física que te prepara mucho. Y luego pues me gusta, pues, por ejemplo, los martes juego al fútbol sala, los jueves juego al squash. O sea que al final el deporte forma parte de mi vida tanto como el toreo. Y bueno, pues estamos aquí con el objetivo de que veáis que el deporte es bueno para todo, que podéis conseguir todo lo que os propongáis y que a partir del sacrificio y de la entrega y del esfuerzo todas las metas son posibles. Entonces ese es un poquito nuestro objetivo y bueno, muchas gracias por la invitación. Hola, se escucha. Voy a seguir con, ya hemos hablado de atletismo, vamos a hablar después más de atletismo, porque además de la figura de un atleta, tenemos la figura de un entrenador, también vamos a hablar de ciclismo, pero seguramente muchos de vosotros lo que más practiquéis sea el fútbol. Y aquí tenemos dos futbolistas que, sin dedicarse profesionalmente al fútbol, sí que el fútbol le ha dado mucho a nivel de, bueno, evidentemente, de salud, de cómo han dedicado su vida cuando tenían vuestra edad. Con sacrificio también, muchos viajes, mucho dejar de hacer cosas que a todos os gusta por el fútbol, pero porque era su pasión. Son también de aquí, empezamos por José Tomás Tapia, Pepo, que yo creo que toda la vida, quienes hemos estudiado con él, lo conocemos debajo de una portería. Hay porteros por vocación, como Pepo, y luego había otros porteros porque nos tocaba, porque teníamos que estar lejos del balón como éramos el resto. Por suerte, Pepo nos quitaba el puesto a todos, porque ha sido siempre un portero de talla alta, de muy alta talla en lo que a calidad futbolística se refiere. Ha estado en muchísimos clubes de esta provincia y de hecho sigue practicando deporte, y yo es que no entiendo a Pepo sin un balón en las manos, sin verlo debajo de una portería es complicado verte, Pepo. Buenos días, gracias a todo el instituto y a todos por darme la oportunidad de estar relacionado esta gente, o sea, acompañar a esta gente. Y nada, pues soy Pepo, juego de portero en tercera división en el Ciudad Rodrigo. Muchos me conocéis, otros muchos no, pero bueno, para mí el fútbol lo ha sido todo. Tengo 36 años ya, es por caso mío del deporte. Y para mí el instituto fue lo máximo, vamos, lo máximo, que más tuve que hasta los 18 años
jugando todos los días, aquí se hacían campeonatos de fútbol sala, se hacían de lámina, de todo. Y bueno, pues para mí el fútbol me ha dado todo el mundo que me conoce puede ser de eso, seguro, ¿no? Y poco más. Así que soy de pocas palabras, estoy algo nervioso, así que... Seguimos con el fútbol y con una carrera muy parecida a la de Pepo, pero con menos años, como es el caso de Alberto, que también, quien sea de aquí o de cerca, lo recordará siempre jugando, porque además, con mucha calidad también, la de Alberto, jugando en muchos clubes de la provincia. Y es curioso porque además este municipio y este instituto han dado muy buenos futbolistas, a pesar de ser una comarca pequeña, bueno, futbolistas incluso que han llegado a la élite, otros que lo siguen practicando, como es el caso de Alberto. Y qué importante también para ti, supongo, Alberto, ha sido el fútbol, en este caso el deporte. Hola, buenos días a todos. Bueno, para mí el fútbol es parte de mi vida y ha sido parte de mi vida desde que tengo uso de razón y lo que mejor me llevo del fútbol, sinceramente, es la oportunidad que te da para conocer miles de personas que el día de mañana son tus amigos, para enseñarte muchos valores que tiene el deporte y para aprender a ganar, a perder, que es muy importante, y bueno, es más complicado. Pero bueno, lo que os quiero decir es que, aunque creáis que no es fácil claramente, pero todos podéis y si queréis y tenéis una meta, podéis conseguirla. Así que poco más que decir. Y a la derecha tenemos dos perfiles diferentes, no porque no sean deportistas, que también, y practican deporte, sino porque son la cara muchas veces menos visible y menos amable del deporte, porque se suelen llevar los palos los entrenadores, los formadores, cuando tienen buena parte de la culpa de que como los que tenemos aquí lleguen a lograr sus metas. Empezamos por el atletismo, porque para que Álvaro y muchos como Álvaro lleguen a donde lleguen, pues hace muchos años, 20 más o menos, se formó una escuela de atletismo que en esta comarca es como, no sé, como una mina. Ha cambiado la comarca, la provincia de Salamanca en cuanto a atletas se refiere, y parte de la culpa de ello lo tiene Ernesto Cuadrado, que es el director de la escuela y uno de los formadores de grandes atletas como Álvaro y sus compañeros sucesivos. Ernesto, qué importante también la figura de ese, no del que se ve, del que corre, sino del que está detrás, para eso, para generar esa simiente en estos chavales para que se dediquen, en tu caso, al atletismo, que fuerte nada fácil. Hola, muy buenas a todos, gracias. Bueno, lo primero, esto sí quiero aclararlo, aquí empezó la escuela con Juan Carlos Fuenterbara, que es el entrenador de Álvaro, además. Y es el que fundó la escuela esta, que yo creo que por aquí, por la zona, no había ninguna. La importancia nuestra, la mía es muy poquita. Yo estoy ahí, creo que la importancia es de los chavalitos que están ahí, que están pues, haciendo trabajo, y intentar que disfruten. Otra cosa tampoco tengo que hacer ahí, ¿sabes? Guiarles un poquito, porque los chavales lo hacéis todos vosotros, realmente. Por aquí hay muchos que están haciendo el tiempo conmigo y sabéis que sois vosotros los que lo hacéis. Yo únicamente estoy ahí y os guío en lo poquito que sé y en lo poquito que puedo solo. Modesto. Y terminamos esta ronda de presentaciones hablando de ciclismo, que si hablamos de sacrificio en el atletismo, pues el ciclismo no es sacrificado ni nada, vaya deporte. Y nos acompaña también Francisco Hernández, que es un perfil diferente porque además de ser un amante del ciclismo, que también le viene, según tengo entendido, de familia y de practicar ciclismo, pues él ha formado también un club ciclista y además tiene un perfil diferente porque se dedica al apartado de ciclista, además de entrenador, desde una perspectiva que nos va a explicar, que es la biomecánica, que es algo tan sencillo, bueno, tan complicado, pero tan sencillo como que 1 milímetro en un ciclista, arriba o abajo de un sillín, arriba, puede llegar a cambiar la vida. Pues para eso hacen falta estudios casi matemáticos de diseño, que nos encarga Francisco, que nos cuéntanos un poquito tu experiencia, cómo llegas al mundo del ciclismo y ahora cómo te dedicas a ello. Muy buenas. Lo primero, agradecer la oportunidad de estar aquí en mi instituto.
y esperar que vosotros llevéis este instituto con el mismo orgullo. Lo que ha dicho el compañero Germán. Efectivamente, yo salí de aquí y me fui a estudiar una carrera técnica, una ingeniería. Porque era lo que se supone que se me daba mejor, ¿no? Aquello de las matemáticas, el dibujo. Y ¿qué pasaba? Que sí que yo tenía una pasión, que era el ciclismo. Ya competía, pues como muchos otros chavales. No tenía muchas aspiraciones de llegar a profesional en ese momento. Y lo que sí ocurrió es que después de estudiar, terminé profesionalmente en unas empresas y otras, siempre dedicadas al deporte. ¿Qué pasó? Que me di cuenta de que efectivamente había una oportunidad en eso, utilizando mis conocimientos, mis habilidades, pero no para practicar ese deporte, sino para ayudar a los deportistas. Y entonces empecé a formarme como biomecánico de ciclismo, como entrenador. Es cierto que en un primer momento no cogí, digamos, esa opción, porque quizás ni siquiera se veía como una profesión, ¿sí? Con lo cual, lo primero que os quiero transmitir es que muchas veces las profesiones a las que vais a dedicar vosotros, a día de hoy, ni siquiera existen. Se están empezando a crear, ¿vale? Pues un poco me pasó eso, ¿vale? Y una vez que empecé a probar, a dedicarme, a estudiar un poquito, vi que efectivamente había mucha demanda de eso. Y seguí adelante. Y a día de hoy, realizo ciclistas a través de diferentes sistemas, sobre todo informáticos y tecnológicos, tanto en el laboratorio como en la carretera, para obtener su máximo rendimiento, ¿vale? Y ha llegado hasta tal punto este desarrollo que, bueno, primero soy ponente en un máster de fisioterapia de lesiones deportivas, del cual también estoy muy orgulloso de participar y disfruto mucho. Y además, pues como yo no había estudiado realmente el deporte, ahora mismo estoy en la universidad de nuevo, con 34 años, estudiando ciencias del deporte. ¿Vale? Con lo cual, nunca descartéis que no volváis a estudiar en un futuro. ¿Vale, chicos? Bueno, yo por deformación profesional, porque soy preguntón por naturaleza, os voy a ir haciendo preguntas, pero en cualquier momento, si alguno de los que estáis aquí queréis preguntar, pues eso, levantáis la mano, cualquiera de ellos le preguntáis lo que queráis. Voy a empezar por Álvaro, que lo tengo aquí a la derecha. Como digo, ha llegado a lo más alto, estando desde ahí. ¿En qué momento? Supongo que igual habría que preguntárselo a Juan Carlos. ¿Te das cuenta tú o se da cuenta Juan Carlos de este chaval de la Fuente igual llega lejos y en qué momento cambia tu chip mental y dices, pues venga, me voy a dedicar a ello profesionalmente, creo que voy a ser bueno en esto? Bueno, lo primero quería aclarar algo que ha dicho el compañero, que es que es cierto que al final está el deportista, pero alrededor del deportista hay una cantidad de personal humano muy grande. Por ejemplo, en mi caso, al final trabajo con fisioterapeuta, médico, fisiólogo, entrenador. O sea, al final hay una cantidad de personal humano alrededor de los deportistas muy grande y no tiene por qué ser uno o dedicarse uno al deporte como el deportista en sí, no. Al final, alrededor de él siempre hay eso y es un mundo que la verdad es maravilloso. Y bueno, respondiendo a la pregunta, sobre los 18, 20 años, bueno, fue un momento en el que yo ya me planteé seriamente si apostar 100% por el mundo del deporte a nivel profesional o seguir otras ramas. Fue eso, aproximadamente eso, sobre los 20 años y a partir de ahí pues me di unos 3-4 años de margen en conseguir ciertos objetivos y si a partir de esos 3-4 años no conseguía lo que yo consideraba unos objetivos con los que estuviera contento y a gusto, pues bueno, ya cambiaría el chip y dejaría eso. Al final salió todo bastante bien, conseguí los objetivos que yo me había propuesto y bueno, a día de hoy con 27 años me sigo dedicando a esto como atleta profesional y espero que siga unos cuantos años más, pero bueno, también con las ideas claras de que de esto tampoco se puede estar toda la vida
y siempre hay que tener un plan B para cuando esto acabe, pues seguir con ese plan B, porque bueno, al final la vida sigue y si alguna vez un objetivo no sale, no se cae el mundo encima y hay otras opciones. Iba a decir que no sueltes el micro, pero suéltalo. Os voy a hacer esta pregunta a ti, empezando y a todos, porque antes lo hablaba con el compañero, igual cuando hemos estado en esa posición, dices, yo que soy de Buena Madre, un pueblo de 100 habitantes, Villavieja, la Fuente San Esteban, dices, pero ¿cómo desde aquí, desde este pueblo, en el medio de la nada, a dónde voy a llegar yo? ¿A ti te ha pasado alguna vez cuando estabas en esa situación? Dices, si es que aquí soy de la Fuente San Esteban, ¿no? Me veo en los Juegos Olímpicos, me veo en Río de 2016, ¿de qué estoy hablando? Pues sinceramente no lo pensaba, ni me lo planteaba, ni se pasaba nada por mi cabeza. Al final yo creo que lo primero que tiene que tener una persona es un objetivo a corto plazo y a medio plazo. Eso para empezar. Y que en ese momento para mí eran campeonatos de aquí de Salamanca y como muchos campeonatos de la comunidad autónoma de Castilla y León. No pensaba mucho más allá de ello, porque bueno, yo creo que si no tienes objetivos a corto y medio plazo, puedes entrar en un momento de frustración en el que si ves que está muy lejos el objetivo, puede resultar difícil de llegar. Entonces, bueno, yo recomiendo eso, que al final tengáis objetivos realistas a corto plazo y luego sí que es cierto que bueno, todo el mundo tiene que tener sueños y objetivos a largo plazo, pero primero sus objetivos a corto plazo como tenía yo en su día y a partir de ahí, poco a poco, consiguiendo uno y otro, pues bueno, acabarán saliendo mayores éxitos. Alejandro, el mundo del toreo no es fácil, eso para empezar. No está fácil ahora, cada vez más complicado. ¿Qué te motiva a ti o qué te motivaba cuando eras un chaval como ellos a decir que yo voy a ser figura, que yo quiero seguir y cuando han llegado los momentos duros, a seguir adelante? Sí, pues lo que me motivaba cuando era joven, sobre todo era la afición, el tener pues, una afición como la que puede ser el fútbol, el tenis. A mí me gustaban los toros y las personas a las que más admiraba en el mundo eran los toreros. Y yo cuando me acuerdo que iba a un restaurante y estaba un torero cerca, me pasaba más tiempo mirándolo a él que mirando la comida. Y entonces esa admiración que les tenía, pues ha sido lo que en el primer momento tiró de mí para decidirme a ser torero. Y luego, pues oye, llegan momentos en los que las cosas van más rodadas, momentos en los que, por ejemplo, tomas la alternativa y te quedas parado. Pero bueno, al final hay que tener, creo que, mucha fe en uno mismo, aparte de constancia, esfuerzo. Pero también si no tienes fe y si no crees en ti mismo, no te levantas cada día para entrenar, porque yo creo que el ser humano es vago por naturaleza y por eso tenemos que tener esa capacidad, esa meta, ese objetivo ambicioso para que nos cargue de energía para en el día a día esforzarnos y levantarnos con el compromiso con nosotros mismos de ser mejores, de mejorar, de buscar un punto más. Y pues eso, de intentar mejorar aspectos de alrededor, como son la alimentación, como son la mente, ¿no? Que también creo que es muy importante. Y un poco, es un conjunto de todas esas cosas, pero sobre todo el tener un objetivo y confiar mucho en uno mismo. Al final la confianza tira mucho de ti. No rendirse nunca porque nada es imposible. O sea, nada es imposible y cuando alguien tiene condiciones y se esfuerza, siempre lo va a conseguir. Venga, acá has abierto el melón de la alimentación y no está mal abierto, y nunca mejor dicho, lo de la alimentación. Aquí ya podéis contestar todos si queréis, pero también para muchos de ellos, de los chavales, supongo que será complicado decir, me voy a apartar de comer pues la típica bollería, las guarrerías que todos comemos, para centrarse en alimentarse bien. Y para vosotros, que cuando estabais a esa edad, supongo que sería muy complicado. Beneficios luego, una vez que ha pasado el tiempo que observáis, empiezo por Álvaro y luego seguís cualquiera. Bueno, el tema de la alimentación sí que es un poco complicado. Yo, por ejemplo, estoy trabajando con un nutricionista
a día de hoy. Y bueno, os puedo decir que hago 5 comidas al día. Yo creo que lo importante es al final comer variado. Si algún día os apetece comer algo que parece no tan sano, no pasa absolutamente nada. Además estáis en una edad que podéis comer de todo, pero yo creo que es eso, que lo importante es comer variado. Al final, como digo, si hacéis deporte, es una dieta equilibrada y no habría ningún tipo de problema. Incluso nosotros nos permitimos el lujo de pecar de vez en cuando y no pasa absolutamente nada. Entonces, algo que tampoco tenéis que darle demasiadas vueltas, siempre y cuando, pues eso, comer de todo. A mí a vuestra edad también me costaban ciertos alimentos, pero luego, pues bueno, con el paso del tiempo han sido alimentos que al final ha cambiado mi gusto y me han empezado a gustar. Entonces, bueno, lo que digo, igual repetir que comáis variados, si algún día os apetece comer algo que no es tan sano, no pasa absolutamente nada. Entrenadores, ambos, dos. ¿Cuesta inculcarles esos hábitos saludables a los chavales o tampoco? Yo creo que igual ya cada vez están más concienciados o no. A ver, yo no intento concienciarlos mucho de eso, porque creo que vienen de su casa concienciados. Son sus padres los que están ya dando la alimentación adecuada, ¿vale? Y tampoco intento que se traben mucho con la alimentación. Ya bastante tienen con el ejercicio y todo eso. Entonces, bueno, que disfruten. Sus padres que se encarguen de lo que se tienen que encargar, de que coman bien. Sí, un poquito quiero destacar una palabra que ha dicho Germán. Hábitos. Ahí es donde más incido yo. A la hora de la alimentación, lo más importante para mí, no de cara solo al deporte, sino tener una vida saludable, no es tener un pecar de vez en cuando, que es necesario y bueno para el cuerpo, pero sí es muy importante tener unos buenos hábitos. Y si hay algún hábito que es malo, que es nocivo, que sabemos que no es bueno, no intentar quitarlo, sino intentar sustituirlo por otro. Es más efectivo, o por lo menos yo estoy viendo que da mucho mejor resultado con los deportistas que yo llevo, es sustituirles el hábito malo o más nocivo o menos beneficioso por otro que sea un poco más, simplemente, ¿vale? No se trata de estar constantemente a dieta ni estar constantemente mirando la caloría, sino simple y sencillamente ver aquello que nos hace daño o que no nos va bien e intentarlo sustituir por otra cosa que sí nos vaya bien y no nos suponga tampoco un gran trabajo. Y muy poquito a poco se va haciendo eso, ¿vale? Y estáis en la edad en la que todavía os podéis permitir, por supuesto, una dieta, por decir de algún modo, distraída, pero que poquito a poco tenéis que ir empezando a modelar vuestros hábitos para que el día de mañana, cuando ya vuestro cuerpo no lo admita todo, sí que no tengáis esas dificultades y no tengáis que recurrir a unas dietas y a unos esfuerzos que entonces sí que os van a costar. Pero bueno, de momento es en una edad que lo admitís más o menos todo. Ya que hemos hablado de, iba a decir la parte más menos negativa, vaya, lo de hacer lo que no nos gusta a veces, comer lo que no nos gusta, vamos a seguir con otra parte que no es tan bonita como son los sacrificios, pero que muchas veces llevan a buen puerto. Y en el caso de nuestros dos futbolistas aquí presentes, vivimos donde vivimos y aquí, por desgracia, pues no tenemos equipos de fútbol, por ejemplo, del más alto nivel. Entonces, supongo que ellos les ha tocado hacer también sacrificios en el sentido de coger el coche o que sus familias cogieran el coche todo el día para arriba y para abajo, perderse horas de estar con el resto jugando aquí por el fútbol. ¿Eso al final compensa? Bueno, pues yo creo que sí compensa. Sí es verdad que hacer muchos sacrificios, muchos días pues no puedes salir de fiesta, que os va a gustar a todos. Yo qué sé, no puedes quedar con los amigos, tienes otros planes y tú al fin y al cabo lo haces porque te gusta. Entonces, aunque son sacrificios grandes, yo creo que para mí, en mi caso, merece mucho la pena. Pues mira, yo cuando estaba aquí en el instituto, llegaba aquí a las 9 de la mañana y jugaba en Salamanca. Tenía que irme a las 4, me ganaba a las 4, pues llegaba desde las 9 de la mañana que salía de casa hasta las 10 de la noche no volvía. Estudiaba en el autobús del Pilar, etc. El problema
volvemos a lo mismo. El fútbol me lo ha dado todo lo que conozco, todo por el fútbol. Y sacrificio muchísimo. La fiesta, pues no, muchos días te tienes que quedar en casa, los amigos salen, bueno. Pero que cuando salimos, el día que se puede salir, se sale, lógicamente. Y eso, pues sacrificio, pues bueno. Y el tema de la alimentación, que no lo tocaba antes, pues, ahí me cuido, ¿sabes? Para mí ha sido un lastre. Para mí siempre me ha gustado comer mal y me podía ver más, si me hubiera cuidado, me podía ver más de donde estoy. Pero bueno, esto es así. Así que... Tampoco estoy yo para hablar de alimentación. Comida saludable. Sacrificio en el torero, fíjate si sacrifican, que te juegas la vida. Yo siempre es algo que me he preguntado, ¿qué se os pasa por la cabeza para llegar a ese sacrificio máximo y cuál es el premio final para llevar a cabo ese sacrificio? Hombre, lo primero de todo que yo cuando voy a torear no pienso cómo voy a morir, pues si no, no iba. Yo pienso que voy a hacer una obra artística que va a emocionar a mucha gente y al final pues eso es la mayor recompensa que un artista puede tener, el complacer al público, a la gente que paga su entrada para verte, a la gente que te ha ayudado durante todo el año, a la gente que te motiva. Entonces yo un poco más mi toreo y mi manera de ver la tauromaquia hacia ese punto pues más reconfortante que de tragedia. Que hay muchos toreros que sí que es verdad que su objetivo es el dar miedo o el transmitir sensación de angustia, pero bueno, cada uno nace con unos sentimientos y yo a mí lo que me lleva a jugarme la vida es el poder emocionar a la gente que te quiere, a la gente que te apoya y el reconfortar a la afición con lo que tú estás haciendo. Quizás suene un poco egoísta, pero al final el toreo y un pintor también pinta para complacer al que lo ve, y creo que el arte es así. Y luego, pues oye, también por la satisfacción personal de lo que he dicho antes, de tener unas metas y unos objetivos y irlos consiguiendo poco a poco. Pero evidentemente si mi pensamiento vistiéndome de luces fuera que me voy a jugar la vida, que me puedo morir, pues no tendría el valor para hacerlo. Sacrificio de Álvaro de Arriba y premio de Álvaro de Arriba. ¿El premio son los éxitos o hay mucho más detrás de todo ello? Bueno, realmente lo que parecen sacrificios a corto plazo, al final no son tan sacrificios a largo plazo, porque bueno, todo lo que recompensa, y en mi caso lo que ha recompensado los sacrificios, entre comillas, que he podido hacer en mi vida, se han recompensado con creces, principalmente como dices tú, con premios, pero al final mi mayor premio ha sido poder conocer el mundo. O sea, la mayor recompensa a este deporte ha sido poder viajar, compartir experiencias, y yo creo que todos los sacrificios que en su día parecían grandes, al final han quedado tapados por cosas positivas que al final es lo que se queda en la cabeza. Venga, pues otro melón abierto, el de los viajes, el de conocer gente. Esa es una de las caras seguramente más bonitas del deporte, de la tauromaquia, salir de localidades como las nuestras y haber conocido, fíjate, hasta Río 2016 en el caso de Álvaro, localidades, ciudades, países que nunca te imaginabas y gente que ahora son seguramente de todos, amigos que nunca imaginabais tener y que ahora tenéis. Eso es, como tú has dicho, la parte seguramente más bonita. A veces los viajes también son fatigas, todo hay que decirlo. Pero, ¿qué amigos, qué cosas tienes ahora mismo con el atletismo que de otra manera aquí nunca hubieras tenido? Yo creo que la mayor recompensa ha sido eso, el poder conocer a gente de diferentes culturas, aprender ciertas cosas que al final, digamos, quedándonos aquí, es complicado, pero eso ya se puede hacer incluso no estando en el mundo del deporte. A día de hoy se puede estar en cualquier lugar del mundo de forma muy barata y de forma muy rápida. Y yo creo que es algo que también os quiero transmitir, que al final
no tengáis miedo a viajar, a conocer cosas nuevas, porque la verdad que os abrirá muchísimo la mentalidad y yo creo que es algo que no os podéis perder. Tenéis la mejor edad para ello y yo creo que es eso. Tenéis que aprovechar ese momento para hacer esas cosas y yo os lo recomiendo personalmente, que he crecido muchísimo pues, gracias a esos viajes y a conocer cosas diferentes de personas muy diferentes. A través, Fran, del ciclismo, ¿a dónde has llegado que nunca hubieras esperado llegar? La cima del Tourmalet está bien. Sí, la verdad que, por ejemplo, para mí una de las mejores experiencias que he tenido ha sido compartir, por ejemplo, rueda y trayectos míticos con Miguel Indurain, por ejemplo. A lo mejor a vosotros os sonará, a ellos seguro que más. Y a los que están aquí, profesores, muchísimo más. Con Miguel Indurain, con Perico Delgado, subir el Tourmalet, subir, por ejemplo, Ostracam, Aspen, puertos míticos, ¿no? Este tipo de cosas que luego ves en la tele y es cuando dices, yo he pasado por ahí. Y a mí me costó un poco más de lo que les está costando a ellos subirlo, ¿no? Y sobre todo eso, y lo que han dicho también Álvaro, conocer mucha gente, compartir muchas horas con mucha gente, haciendo deporte, que realmente es como conoces otros aspectos de las personas que no aparecen tomando un café o estando por aquí hablando, ¿no? ¿Vale? Entonces, para mí todo eso global, el viajar, el conocer gente y el ver personajes y lugares míticos es lo que más he valorado del ciclismo como afición. Alejandro, hablabas antes de que veías a un torero en un restaurante y te quedabas flipado cuando eras pequeño. Supongo que habrás conocido ya y serán amigos tuyos toreros de los que incluso eras pues, aficionado, por así decirlo, o fan. ¿Y qué otras cosas te ha dejado también el ser torero profesional? Sí, pues mira, sobre todo que yo siempre había querido conocer a Rafa Nadal, a Morante de la Puebla y al Rey. Ahora ya solo me queda Morante, o sea, Nadal y el Rey. Porque a Morante de la Puebla, la verdad que pues de las personas que dan un póster en la habitación, ahora puedo contar con su amistad. Entonces es algo que el toreo me lo ha regalado y son satisfacciones que las que piensas de todos esos momentos, todos esos esfuerzos. Por cosas como esta merecen la pena. Y conocer a gente a la que has admirado tanto, ver que son personas más normales de lo que tú te piensas, también te hace tener los pies en la tierra y te hace valorar por las cosas más normales. Porque al final todas esas personas las tenemos como extraterrestres y al final son gente normal, tienen sus amigos de toda la vida, tienen sus hábitos más cotidianos que os podéis imaginar y eso te hace también transportarlo a ti para no volverte loco y para ver que esto es más sencillo de lo que parece. Para los futbolistas, amistades que os deja el fútbol, que nunca pensabais, conocer gente y lugares que nunca hubierais imaginado si no os hubierais dedicado al fútbol. Bueno, pues el fútbol son muchos años, pasas por muchos vestuarios diferentes, conoces cientos y cientos de jugadores y la verdad es que haces amistades muy grandes que de no ser por el fútbol en este caso, pues no tendrías esa clase de amigos. Y nada más. Bueno, pues como ha dicho Alberto, pues eso, todos los años son gente nueva, son compañeros nuevos, ciudades que conoces nuevas. En nuestro caso estamos jugando en Castilla y León, pues bueno, no somos profesionales como Alejandro, Álvaro y el chico. Y bueno, nosotros somos más normalitos, pero bueno, yo llevo muchísimos años y Salamanca es fácil, me conozca la gente, aquí no sé si me conocéis, pero bueno. Y a Rodrigo, pues sí, o sea que es lo que nos da. Se hacen amigos. Con esto del deporte se conoce en muchos sitios. Yo viajo más que el baúl de la Piqué y muchas veces no me imaginaba estar en muchos sitios en los que he estado, que son pueblos más pequeños que esto, pero perdidos en medio de Polonia y alucinas con la de cosas que se puede encontrar uno por allí. Hablando de la figura del entrenador, Ernesto, has dicho que tienes muchos de estos chicos en la escuela, o algunos de estos chicos en la escuela.
y algunos que quizás no vean en el atletismo una salida, o ya no digo una salida porque llegar a profesionales llegan uno de cada millón, pero ¿cómo se les mete el gusanillo a los chavales para que, oye, apúntate y prueba? ¿Qué se le puede decir? Apúntate y prueba. Es que otra cosa no se le puede decir. A ver, yo estoy con chavales. Entonces, yo no les puedo poner el objetivo de decir, no, que seas figura de nada. Yo el único objetivo que tengo es que disfruten tanto que me pidan venir a hacer. Es lo único que les pido, que después cambien otras aspiraciones. Y a partir de ahí, seguir haciendo. O sea, que tampoco... Estamos hablando de chavales pequeños, estamos hablando, bueno, desde 6 años hasta 13, 14 años, ¿sabes? Entonces ya un chico de eso no le puedo decir, no, el mundo ya se abrirá cuando se te abra. Disfruta de esta actividad y si algún día eso, que me dicen eso, digo, es que iba a ir a otro sitio, pero yo quiero ir al atletismo. Esto ya por curiosidad. Yo creo que, como muchos, diría que la mayoría o el 99,9% no lo vamos a vivir. Yo quiero que Álvaro me cuente cómo son los Juegos Olímpicos por dentro, porque tiene que ser la leche. Bueno, los de Tokio no sé cómo habrán sido, la verdad. Pero bueno, los de Río de Janeiro que sí que estuve, la verdad que es todo increíble. O sea, unos primeros Juegos Olímpicos, el llegar allí, ver tantos deportistas en una villa olímpica. Nosotros, por ejemplo, en la Villa Olímpica de Río de Janeiro estábamos 10.000 deportistas. Para que os hagáis una idea, es como una mini ciudad en la que tienes todo. Todo para vivir allí. De allí, pues bueno, tienes todas las zonas de entrenamiento en el día a día y compartes, pues, lo que digo, el día a día con diferentes deportistas de diferentes nacionalidades. Bueno, yo, la mayor experiencia que he tenido fue entrar en el estadio de Maracaná en la ceremonia de inauguración. Da la casualidad de que justo el abanderado fue Rafa Nadal. Y la verdad es que ese tipo de experiencias pues no se olvidan. Es cierto que yo creo que tengo experiencias mejores que esos Juegos Olímpicos, que se me han quedado más dentro, porque es cierto que al final, pues, bueno, los Juegos es lo que más repercusión tiene, pero tengo experiencias de lo que digo, de estar en diferentes países con diferentes personas. Una de ellas fue en Sudáfrica hace 3 años, que estuve con un grupo de varios atletas allí de diferentes nacionalidades, polacos, alemanes. Y, por ejemplo, disfruté mucho más eso que lo que son unos juegos. También es cierto que cuando estás en unos Juegos Olímpicos la tensión que tienes constantemente es muy alta. No todo es bonito. En el mundo del deporte también hay ese estrés, esa ansiedad que muchas veces pues, acaba pasando factura. Pero bueno, yo creo que ya no en el deporte, sino muchos de vosotros cuando tocan exámenes pues estaréis en esa misma situación. Pero bueno, sin salirme del tema de los juegos, yo creo que eso, el estar en los juegos es lo mayor del mundo, o lo mejor del mundo para un deportista, pero bueno, todas las experiencias que hay alrededor de ellos también son espectaculares y aunque no se llegara a estar en unos juegos, yo creo que hay otras experiencias que pueden ser incluso mejores. Incluso sin ganar, o sea, ganar no es todo, se pillan experiencias también. Idealizamos todo, lo de ganar mola, a todos nos gusta ganar, nos ganamos hasta en las canicas cuando salís ahí fuera y gusta ganar, pero hay veces que sin ganar también sacas cosas positivas y te sirve más. Para que os hagáis una idea, yo llevo unos 10-12 años más o menos, digamos un poco más como a alto nivel, y de ellos solo tengo un oro europeo, un bronce europeo y unos Juegos Olímpicos. He estado en 4 campeonatos del mundo, me he quedado fuera en eliminatorias, he estado en los Juegos pero también me he quedado fuera, en campeonatos de España he perdido o no he ganado muchas medallas. Al final se pierde muchas más veces de las que se gana. Es cierto que al final el ganar una sola vez
recompensa todo el trabajo que has hecho, pero bueno, sí que es cierto que vivimos en un mundo, en una sociedad que se premia al que gana, pero no se ve todas las veces que se pierde. Y no habrá deportista ni persona que os diga que ha ganado más veces de las que ha perdido, porque siempre pasa todo lo contrario, pierdes más veces de las que ganas y lo importante, pues cada vez que caes, volver a levantarte, porque al final si peleas por lo que realmente quieres, acaban saliendo los resultados. Esa sensación de, por ejemplo, en tu caso, faena redonda, supongo que lo puede todo, pero cuando fracasas, entre comillas, cuando no llegas a eso que quieres, ¿te sirve como motivación para llegar el día en el que lo haces redondo y eso, cuando llega ese día, dices, vaya, lo he conseguido? Sí, además, mira, yo he sido de novillero, he toreado bastante y obtenía muy pocos trofeos, porque era muy malo con la espada, entonces todos los días perdía, dijéramos. Pero bueno, eso es lo que tú haces, que luego el día que te salga bien, pues te da el doble de recompensa y ves que todos esos lamentos y todas esas desilusiones y todas esas noches que te has ido para casa pues reventado porque no has conseguido un éxito, son lo que te hace crecer y lo que te hace luego que valores mucho más los días buenos, porque el ganar y el triunfar es lo menos habitual, es lo difícil. Lo más fácil es que no pase nada. Entonces, todo ese conjunto de días duros son los que te recargan de energía y de motivación, y son los que las semillitas que hacen luego que el tiesto sea más grande. Entrenadores otra vez, ¿cómo se prepara a un chaval o a un no tan chaval para tirar para adelante cuando cuando llegan esos momentos no tan buenos? A ver, lo primero es enseñar al chaval que hay un proceso, que las cosas no son gratis, que uno puede nacer o no con una capacidad, pero aunque nazca con ella, la tiene que desarrollar. Y incluso siendo el mejor en algo, el deporte no solo es rendimiento físico, hay una táctica, hay diferentes entornos en los que te tienes que enfrentar. Y sobre todo es explicar que hay un proceso en el que tienes que ir aprendiendo de cada situación en la que te encuentras en el deporte, porque el deporte no son pruebas concretas, sino situaciones diferentes cada día, en las que hay que aprender, hay que analizar y sobre todo sacar conclusiones de eso e intentar mejorar en lo que has fallado para poder resolverlo. Pero aunque resuelvas eso, tienes que saber que te vas a encontrar con otra dificultad o otro rival que sea mejor. Entonces, yo creo que más que preparar a los chavales para ver, porque el problema que tenemos es que lo vemos en la tele. En la tele está muy cerca la victoria, siempre estás donde está el que gana. Pero cuando realmente te metes en una competición te das cuenta de que el que gana va por allí y lo que tú ves está lejos de eso. Pues que hay muchas partes de la competición que hay que ver, que hay que conocer y que poco a poco hay que ir llegando hasta donde está el que gana. Que no es fácil, que no es como en la tele. Lo que creo yo que es lo primero que lo sé. Sí, a ver, yo es que en ningún momento les planteo el trabajar para ganar. O sea, con los chavales lo que intento, sobre todo, es que ellos se creen el reto a sí mismos de conseguir algo. Cuando lo consigan está. Y a partir de ahí se va mejorando. Pero el reto es muy pequeñito. No hay que ponerle unas metas, tú lo dijiste antes. Si les pones a chicos metas muy altas, los vas a destrozar y los vas a destrozar. Van a hacer que pierdan las ganas de hacer las cosas. Entonces, cada momento ir dándole un poquito que ellos se vayan superando eso más. A partir de ahí, yo creo que ellos ya van estando contentos de lo que hacen, de cómo lo hacen, y bueno, vas guiando en ellos, está claro, pero son ellos los que tienen que ir poquito a poquito, marcándole metas muy cortitas, para que llegue un momento en el que esas metas ya ellos se las planteen y se las quedan grandes cuando las puedan hacer. Bien. No sé, ¿a qué hora suena el timbre aquí ahora? Cuando yo estudiaba era el 35, el 45. ¿No ha cambiado? Más o menos. Pues no sé si antes de terminar y que suene el timbre y salgáis escopetados para los autobuses o para casa, si queréis hacerle alguna pregunta
yo aprovecharía la oportunidad. Bueno, ya lo he hecho, que me he pasado. Pero si queréis hacerles alguna pregunta a cualquiera de todos ellos, ya digo, es un buen momento para que lo hagáis. Si alguno tenéis ese gusanillo de querer ser como alguno de ellos, creo que es un buen momento. Y levantéis la mano y a ver si funciona esto, uno de los dos, y os pueden contestar antes de poner el punto final. Bueno, yo ¿escucha? No debéis muy bien. Muévelo un poco. Hola. Bueno, yo como profesor de Educación Física tendría 18 millones de preguntas para haceros a todos porque me parece una mesa excepcional. Nosotros, lo habéis tocado ahora, probablemente los que vemos desde la pantalla, la mayoría de las veces lo vemos en la pantalla o en directo, en el caso de algunos de vosotros, vemos siempre probablemente el triunfo o por lo menos la parte de la competición. Pero esa parte de competición lleva detrás, o en el caso tuyo, Alejandro, de la parte de la corrida, de parte de atrás tiene mucho entrenamiento. Entonces, una pregunta bastante sencilla es ¿cuántas horas echáis al día en preparar vuestros cuerpos para competir de la mejor manera posible? Bueno, al final, si te dedicas a ello, en mi caso acabamos haciendo unas 12 sesiones de entrenamiento a la semana. Algunos días hacemos mañana y tarde y suele rondar pues entre hora y media, 2 horas cada sesión de entrenamiento. Pero como decimos, atleta o deportista profesional ser 24 horas al día porque, como decía el compañero hace un momento, hábitos, la rutina. Hay que tener una rutina muy bien programada, el descanso es igual de importante que el entrenamiento, la alimentación es igual de importante que las otras dos cosas y no solo son esas horas de entrenamiento, sino las 24 horas al día cuando estás al máximo nivel son importantes. Yo, pues bueno, la verdad que el toreo no tiene horarios y te puedes organizar como quieras, pero sí que dedico todo el día, desde las 9:30 de la mañana que salgo de casa para ir a correr o para ir al gimnasio, hasta la 1:30 que llego, pues estoy primero haciendo actividad física y luego toreando de salón. Y luego todas las tardes también, pues en torno a las 5. O sea, torear de salón toreo unas 3 horas al día, 3 o 4 horas al día. O sea, que lo que es tener una muleta, un capote en las manos. Y luego, pues, oye, el día que no juego al fútbol, juego a otra cosa y tal. O sea, que al final todo el día. Y luego, pues, los días de tentaderos, por ejemplo, pues el fin de semana pasado tenté en Sevilla el sábado por la tarde. El domingo por la mañana tenía que estar aquí y me tocó ir al campo a las 12 de la mañana a un sitio y a las 3:30 tenía que ir a otro sitio, con lo cual no comí. O sea que al final no tenemos horarios, tanto para bien como para mal, porque hay algunos días que puedes descansar o puedes decir tú que hoy no te apetece, pero normalmente la rutina y eso me ocupa pues prácticamente, pues ya te digo, torear de salón 3 horas al día, más cuando no estoy toreando de salón estoy dando un paseo para moverme un poco, o para desconectar, para pensar. O sea que al final le dedicas casi todo tu tiempo. Nosotros, ser un deporte colectivo, como que tenemos un profesional como ellos, pero entrenamos 4 días a la semana, durante 2 horas, 2 horas y media, 4 días de entrenamiento, más el día de partido. Y lo que dicen ellos, siempre estás con el deporte en la mente, o sea, siempre estás con el fútbol. En nuestro caso, pues, yo, por ejemplo, trabajando en una empresa familiar, pues, claro, no siempre estás con el fútbol pensando que lo que vas a hacer esta noche, esta tarde. Cuando tienes partido, pues, lo pasas peor, porque es mucho más serio. Bueno, pues yo, al igual que Pepo, somos compañeros y tenemos los mismos horarios. Yo también tengo un negocio familiar, trabajo hasta las 8 de la tarde todos los días y luego de 8 de la tarde que nos vamos a entrenar, a lo mejor llegamos a casa hasta las 12 de la noche. Es un sacrificio grande, pero lo hacemos con gusto y hacemos eso prácticamente todos los días de la semana, más el día de partido y fin de semana. Y bueno, pues es bastante sacrificado, pero es lo que hablábamos antes, nos merece mucho la pena y así seguiremos el tiempo que podamos. Vosotros enseñar le dedicáis 24 horas al día también.
No. A ver, bueno, un poco, o sea, habéis visto las dos caras de la moneda, ¿no? Los deportistas o toreros lo son a tiempo completo, incluso mientras duermen, siguen siendo profesionales, creo yo. Y los aficionados, bueno, yo en cuanto a los que llevo, un poco lo que dicen también los chicos futbolistas, es que un deportista aficionado puede entrenar entre unas 6 a 12 horas a la semana, dependiendo de pues si es un deporte colectivo o un deporte de gran resistencia, como pueden ser los deportistas que yo entreno. Ahí la dificultad, sobre todo, es conciliar la vida con el trabajo, con la familia, con el descanso y no pasarte. Sobre todo, no pasarte. El deportista más aficionado, el problema que tiene es que quita tiempo de su descanso para incluir las sesiones de entrenamiento, y ahí el riesgo que tenemos es caer en fatiga o de que los entrenamientos no sean productivos porque no se asimilan, se está entrenando por encima, y es algo bastante habitual en esta sociedad no controlar esas cargas de entrenamiento, sobre todo cuando no tienes un entrenador que te guíe o tu entrenador es un poco descuidado con estos temas, porque al final la vida laboral y la vida familiar conllevan una carga que no somos conscientes, pero que en muchos casos es elevada, ¿vale? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Tenéis alguna pregunta, chicos? Para todos, ¿qué se siente en una tarde de fracaso o una tarde de triunfo? Pues la verdad es que me gusta que hagas esta pregunta porque esto me deriva un poco a que el compañero muchas veces se ve en televisión una cara que no es la realidad de lo que hay en este deporte. Y una tarde de fracaso o un día de fracaso al final afecta mucho a lo que es la cabeza. Y ya no solo eso, sino a veces cuando sale bien deriva bastantes problemas en los que, bueno, normalmente intentamos rodearnos de especialistas para poder llevar, en nuestro caso psicólogos deportivos, saber llevar mejor esas situaciones. Pero yo eso también sí que me gustaría deciros a todos que si algún día tenéis algún problema, ya sea de ansiedad, ya sea de estrés, que es algo muy común en el día a día, nos pasa a nosotros en el deporte, pero puede pasar a cualquier nivel de la vida, que pidáis ayuda, porque a lo mejor nosotros no nos veis en esas situaciones, pero cuando son muchos meses de entrenamiento, hay momentos en los que no estás bien, hay momentos en los que se hace todo muy duro. Y en competición es lo mismo, cuando no sale bien, a veces es muy complicado saberlo llevar solo y lo mejor, o mi recomendación es siempre rodearse de gente que te ayude y no tener miedo a eso, a pedir ayuda. Eso en situaciones tanto malas como buenas, porque a veces el éxito es también complicado de llevar por todo lo que rodea. Pero eso, como recomendación, si estáis alguna vez en una situación, pedir ayuda porque al final lo que no veis en nosotros también la pedimos a veces cuando la necesitamos. Bueno, me dicen que va siendo la hora, ya lo siento, pero yo creo que como reflexión no ha estado nada mal para terminar, y más ahora que está muy en boga todo este tema de la salud mental, que es fundamental en el deporte y en la vida. Espero que lo hayáis disfrutado. Yo como exalumno os deseo pues 75 años más, no a vosotros, evidentemente, sino al colegio, a vosotros también, al instituto, que podamos celebrar muchos más cumpleaños como este. Os doy las gracias a todos por habernos permitido participar y espero que os haya servido de algo, que lo hayáis disfrutado y que sigáis celebrando y lo paséis muy bien, que creo que mañana tenéis también otra sesión de celebración. Así que felicidades al instituto y gracias a todos. Gracias a todos.